Hola, hola, muy buenas noches, chicos. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué tal, profesor? Sí, ¿Qué buenas tal? noches. Buenas noches. A ver, vamos elevando un poco el volumen. Ahí estamos. Listo. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Son exactamente ya 7 de la noche con 6 minutos. Y en este caso vamos a dar inicio al desarrollo de la sesión, ¿ok? Bien. Veamos. Nos encontramos exactamente ya en la semana 8, sesión 8. Como siempre, revisando el contenido de nuestro sílabo. Vamos a ver. Acá está. Entonces, de acuerdo al contenido del sílabo, ya vamos avanzando gran parte. Bueno, técnicamente, la próxima semana, semana 9, es evaluación parcial. Próxima semana, ¿sí? Entonces, hasta acá hemos venido desarrollando técnicamente, ¿sí? 3 indicadores de logro, ¿no? Hemos visto tablas de distribución de frecuencias, TDF. Hemos visto medidas de centralización y de dispersión, ¿ok? Y hemos ya desde la sesión anterior iniciado con medidas de localización. Puntualmente, la semana pasada vimos cómo construir gráficos, ¿no? Inclusive estuvimos explicando detalladamente, ¿no? Para qué es importante. Ya se comentó, en este caso se explicó, que esta dinámica les va a servir de mucho en su proceso de análisis de datos en su tesis, ¿no? Eso estuvimos comentando en la sesión anterior. Y hoy vamos a ver medidas de localización, ¿sí? Hoy día vamos a ver medidas de localización y la próxima semana, repito, sería su evaluación parcial, evaluación de mitad de ciclo. La dinámica, repito, sería similar a la que se ha tenido en la evaluación continua 1. Repito, próxima semana es evaluación parcial, evaluación de mitad de curso, mitad de ciclo, ¿no? La próxima semana, y técnicamente sería la evaluación parcial hasta lo que se trabaje la próxima sesión, que sería hasta medidas de forma. Profesor, ¿cuál sería la dinámica o el contenido temático de la evaluación? Todo el contenido que hemos estado trabajando hasta el momento. La dinámica será teórico, aspectos de definición, ¿sí? Aspectos de definición, casuística y aspecto práctico, similar. Dicho sea de paso, también comprometerme, como ya habíamos quedado en la primera evaluación continua, ser mucho más claro y explícito a lo que se pida. Pero repito, la dinámica de la evaluación parcial será similar, la dinámica, ojo, la dinámica será similar a la evaluación continua 1. ¿Ok? Bien, entonces, eso eran los alcances que les quería comentar antes de iniciar el desarrollo de actividades, ¿sí? Por su parte, ¿alguna pregunta, consulta, duda o inquietud? Saludo nuevamente, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos ya 25 estudiantes en sala. ¿Alguna pregunta o consulta al respecto? Preguntas, consultas al respecto, chicos, en base a lo que se ha comentado, se ha explicado. ¿Todo claro entonces? Profesor, buenas noches. ¿Me Eh, escucha? sí. ¿Puede levantar la manito, por favor, para, en este caso, identificar quién está interactuando? Por favor. Sí, profesor. Ok. Andrea, muy buenas noches. Profesor, sí, acá, buenas noches. Acabo de ingresar, profesor, una consulta. ¿Hasta qué fecha nos va a dar tiempo para enviar nuestro examen, La misma dinámica. la parcial? O La sea, misma sería dinámica. hasta el lunes a Sí, las 10 de la mañana. sí, Ah, ya, referencialmente, ¿sí? La idea es que, ya, en este profesor. caso, se establezca ni tanto tiempo ni poco tiempo, por decirlo así. La misma dinámica, ¿sí? ¿Ok, Sí, Andrea? profesor. Ok, Sí, bien. profesor. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o consulta al respecto? ¿Preguntas, consultas?
¿Sí? ¿Preguntas, consultas? ¿Todo claro entonces hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Con el desarrollo de actividades. En este caso, voy a cargar en la zona de chat nuevamente el archivo, pero en este caso el archivo con el que vamos a trabajar es el mismo archivo de la semana pasada, pero para que no cree conflicto, porque siempre comparto el contenido en la zona de chat, simplemente le he colocado viernes, nada más. De ahí el contenido es el mismo, ¿ya? El contenido es el mismo de la base de datos, ¿ok? Bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo de esta sesión. Sí, vamos a iniciar con el desarrollo de esta sesión, ¿ok? Por ahí, por favor, desactiven, hay un micrófono activo, se está acoplando. Bien, vamos a ver. Listo, bien. Entonces, hoy vamos a ver, ¿sí? Hoy vamos a ver medidas de localización, ¿ok? Esto corresponde, como comentaba hace un momento, corresponde al indicador de logro 3, medidas de localización, de forma y de concentración. Hasta acá, repito, ya tenemos 3 indicadores de logro. El primero fue tablas de distribución de frecuencia, TDF. El segundo indicador fueron, en este caso, medidas de centralización o medidas de tendencia central más dispersión. Y este indicador de logro 3, medidas de localización, de forma y de concentración. ¿Ok? Puntualmente, hoy, sí, vamos a ver, en este caso, medidas de localización. Puntualmente, vamos a ver los cuartiles, ¿ya? Vamos a recordar un poco de lo que son los cuartiles y de lo que son los percentiles, ¿ya? Cuartiles y percentiles. Bien, listo. Nuevamente tenemos esta pequeña lectura, ¿sí? A ver, ¿sí se ve lo que estoy compartiendo? ¿Se ve lo que estoy compartiendo, chicos? Sí, profe, todo ok. Sí. Profesor, se ve bien. Bien. Entonces, hoy día vamos a ver lo que concierne al tema de cuartiles y percentiles de una TDF, tabla de distribución de frecuencia no agrupada. ¿Ok? Bien. En este caso, tenemos lo siguiente. Vamos a comer un riquísimo pollo a la brasa para celebrar nuestro reencuentro, ¿no? Últimamente, o bueno, casi siempre, fin de semana, ¿no? Ocasión especial, cumpleaños, reunión y cosas por el estilo. Bueno, el plato, vamos a decir, de bandera, el plato protagónico, casi siempre es el pollito a la brasa, ¿ok? A la hora de pedir, yo diría, para mí, un quinto de pollo. ¿Y tú? Para mí, 4/9 de pollo. El mozo o azafata nos miraría con cara de pocos amigos, claro, ¿no? Es muy raro, muy atípico, ¿no? Muy fuera de lugar decir un quinto de pollo, 4/9 de pollo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no le pagan tanto como para soportar nuestro humor negro, dice, ¿no? Además, claramente, no es la forma comercial. ¿Qué quiere decir la forma comercial? No es lo usual, ¿no? No es lo usual, no es lo cotidiano, no es lo habitual, ¿no? No es la forma comercial de pedir un pollito a la brasa. Usualmente, ¿cómo se pide? Un cuarto de pollo, o a veces dicen un octavo. Ya, eso es bastante cheaper, ¿no? Como dirían en términos de inglés, bastante barato. Un octavo, un cuarto, un medio, 3/4 y lógicamente el pollito entero, ¿no? Que dicho sea de paso, hoy por hoy la situación está un poco crítica, ¿no? Están elevados los precios, pero bueno. Entonces, eso es la forma comercial, la forma más usual que podemos escuchar y lógicamente vivenciar ese tipo de compras de producto, ¿no? De pollo a la brasa. Un cuarto, un medio pollo, 3/4 de pollo, un pollo o un octavo y sus variaciones, ¿no? Perdón. Lo interesante es que es una costumbre ganada a nivel comercial, tanto en mercados como en otros rubros, ¿no? En la estadística, puntualmente, no es diferente.
Para ubicar los valores máximos y mínimos, ojo, máximos y mínimos, se estila también dividir la data o la información o la base de datos en 4 partes iguales, de 25% cada uno. Así nacen los valores mínimos y o máximos como el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, donde cada uno representa cuartil 1, 25%, cuartil 2, el 50% y cuartil 3, el 75% de la data respectivamente. Entonces, en conclusión, los cuartiles, ¿sí?, son en este caso medidas acumulativas. Si ustedes ven ahí, cuartil 1, 25%. Ya. Cuartil 2, 50%. O más. Y cuartil 3, 75%. Bien. Entonces, repito nuevamente, en estadística no es diferente. Para poder ubicar valores máximos y mínimos, se estilan también dividir la data, información, en 4 partes. 25% cada una. Así nacen los valores mínimos y o máximos como el cuartil 1, 2 y 3. Bien, en pocas palabras, los cuartiles fraccionan, ojo, los cuartiles fraccionan de forma equitativa, pero acumulada, de cómo se va comportando la información. Desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Por cierto, haciendo un paréntesis, en base a lo que yo estoy comentando, por cierto, en las medidas de centralización que son el promedio, la mediana y la moda, de las 3 medidas, si recuerdan, ¿cuál era la más estricta? La mediana, profesor. Correcto. ¿Y por qué se caracteriza la mediana? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es el criterio? Porque ordena los datos de menor a mayor. Exacto. Ordena los datos de menor a mayor, de menor valor a mayor valor. Son datos ordenados, ¿ok? ¿Y qué pasa con el valor central? ¿Qué representa? La mediana. La mediana es el valor central. ¿Y qué representa ese valor de la mediana? ¿Recuerdan o no? A ver, ¿recuerdan qué representaba la mediana? A ver. El valor que está en el medio. Sí, pero explícitamente ¿qué representa? Se sabe que es el valor del medio, pero ¿qué representa ese valor del medio? Numéricamente, ¿qué representa? El promedio. ¿Recuerdan o no? No, El 50%. El 50%. Exacto, el 50%. El 50% de los datos debidamente ordenados. Entonces, regresando a lo que estamos comentando acá. ¿Cuál de los 3 cuartiles sería la mediana? El cuartil 2. Correcto. El cuartil 2 sería la mediana. Recordemos, los cuartiles o el cuartil, ¿ya? Es una medida que ubica, ojo, ubica de cuarto en cuarto, el contenido de la información, desde el mínimo valor hasta el máximo valor. ¿Ok? Una ejemplificación antes de continuar. Una ejemplificación que usualmente, bueno, trabajo usualmente, pero no, todavía no abro. Voy a abrir de una vez la data. A ver. Una ejemplificación que usualmente empleo es la siguiente. Vamos. ¿Ustedes han escuchado del pan baguette? Sí, profesor. Es que les aperture el apetito, ¿no? Ya son casi 7:30, ¿no? Son casi 7:30. Hace frío, puede ser para un cafecito con baguette,
¿no? Vamos en este caso a ver. A ver. Ya. Vamos a utilizar este pan baguette. ¿Ok? Vamos a copiar esto acá y lo llevamos acá. Imaginemos, un momentito para darle formato. Y a ver. Imaginemos, en este caso, que la data, la información, es este pan baguette. ¿Ok? Es este pan baguette. ¿Ok? Esa es la información. El pan baguette. Listo. Entonces, si se indica o se manda lo siguiente, ¿no? Se indica lo siguiente. A ver, de ese pan baguette, yo quiero dos partes. Geométricamente, ¿cómo harían el corte? Dos partes. Geométricamente, ¿cómo harían el corte? Quiero dos partes, dos piezas de ese pan baguette. ¿Dónde harían el corte geométricamente? ¿En la mitad, profesor? En la mitad. Y son dos partes. Es lógico, ¿no? La mitad. Entonces, voy a hacer ese corte. Más o menos acá, ¿no? Siendo un poco equitativo. Voy a aumentar esto un poquito más. Y acá, ahí. Ok. Entonces, acá haría el corte. Listo. Muy bien. Ahora, si deseo 3 piezas, ¿cuántos cortes haría? 3 piezas. ¿Tres cuartos? ¿Cuánto? Dos cortes, profesor. 2 cortes, ¿cierto? Haría 2 cortes. Entonces, más o menos iría un corte acá y un corte acá, ¿no? 1, 2, 3. Ahí más. 1, 2, 3. Listo. Pero ahora, yo digo, bueno, llegó en este caso un visitante, ¿no? Hay que seguir dividiendo. Deseo exactamente 4 piezas de este pan baguette para que alcance el lonche. 4 piezas. ¿Cuántos cortes hago? 3 cortes. 3 cortes, correcto. Haría 3 cortes. Entonces, equitativamente, más o menos quedaría así. Corte 1, más o menos acá el corte 2, y más o menos acá el corte 3. Ahí está. ¿No? Entonces, cada corte... 25%. Exacto. Cada corte va a representar... A ver, por ahí el micrófono, por favor. A ver, ¿se está acoplando? Creo que ya, ¿no? Bien, gracias. Entonces, este primer corte sería 1 de 2. Vamos a colocar acá. 1 de 2. Ese sería mi primer corte. 1 de 2. 1 de 4. Disculpe. 1 de 4. ¿1 de cuánto? 1, 2, 3, 4. 1 de 4. ¿No? El segundo corte, ¿cuánto representaría? El segundo corte, ¿cuánto representaría? 1, 2, de 4. Un medio. ¿Cierto? Vamos hasta ahí. Vamos, en este caso, la parte, vamos a decir, la parte real. 2 cuartos. Y por último, acá sería ¿cuánto? 3 cuartos. ¿Cierto? 1 de 4, 2 de 4 y 3 de 4. ¿Bien? Profesor, ¿y 4 de 4? Bueno, sería toda la unidad, ¿no? Entonces, su compañera dice acá, profesor, pero es acá un medio. 2 sobre 4, mitad 1, mitad 2. ¿No? Un medio. Entonces, si yo hago una simple división, digo igual 1 de 4, 0.25. Esa, ¿no? 1 de 4 sería 0.25, ¿cierto? Si yo digo
entre 4, punto 5. ¿Cierto? Y si dijera 3 entre 4, 0.75. Entonces, esos son los cuartiles. Los cuartiles son 3. ¿Ya? Los cuartiles son 3. Son los que van a hacer el corte. ¿Ya? Y son 3, ¿por qué? Porque van a distribuir todo el pan baguette en 4 partes iguales. ¿Ok? Son 3 cuartiles porque van a haber 3 cortes. Y al hacer 3 cortes, el pan baguette va a estar en 4 partes iguales. Esta primera porción representa, ya, ahora, esto porcentualizado. Vamos a colocar esto abajito. Esto porcentualizado, ahí está. 25%. Si acumulo hasta acá, 50%, que sería la mitad. Si acumulo hasta acá, el 75%. ¿Ok? Mucho más claro el tema de cuartiles. ¿Sabemos ya por qué son cuartiles? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, bajo esa concepción, ¿ya? Bajo esa concepción, vamos a hacer los cálculos ahora a nivel de data. Tenemos esa base de datos. Bien. Entonces, vamos a revisar acá el contenido de la PPT. Bien. Lo que viene a continuación son los aspectos de fondo. El pan baguette prácticamente es lo que está mostrado ahí, ¿no? Mientras que los cuartiles dividen a la data en 4 partes iguales, los cortes. Los percentiles dividen en 100. Percentil, centil viene de 100. Los percentiles dividen en 100 partes iguales. Ahora, si son 100 partes iguales, yo te hago la siguiente pregunta. Si yo quiero 100 partes, ¿cuántos cortes debo de hacer? $99. 99 cortes. Yo pensaba que decir, profesor, ya mejor que compramos 2 baguettes más, porque no va a alcanzar. Sí, efectivamente, 99 cortes para tener 100 partes del baguette. ¿Ok? 100 partes del baguette. Entonces, esa es la razón de los cuartiles y percentiles. Por cierto, otra pregunta capciosa. Ustedes me comentaron y lógicamente dedujeron lo siguiente, que la mediana es el percentil 2. Voy a colocar acá inclusive la simbología. Voy a colocar acá. ¿No? Voy a colocar acá, perdón. Es el cuartil 1. Cuartil 1. Ok. Acá sería cuartil 2. Y acá sería el cuartil 3. Ahí está. ¿Ok? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Bien, entonces el cuartil 2 es la mediana. Y si yo te pregunto, en los percentiles, ¿qué valor sería la mediana en los percentiles? 49. Percentil 49. No. 50 igual. El percentil 50. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Se entendió la razón? A nivel de percentil, la mediana sería el percentil 50. A nivel de cuartil, sería el cuartil 2 porque representa el 50%, la mitad. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, chicos? ¿Sí? Hola, hola. Sí, Profesor, profe. ¿puede repetir, por favor? Sí, a ver. Estamos comentando primero los cuartiles. Los cuartiles son 3. ¿Por qué? Porque van a generar 4 partes equitativas durante, en este caso, a la data estudiada. La data sería el baguette. Entonces, si yo quiero 4 partes equitativas, hago 3 cortes. Entonces, el primer corte sería 1 de 4. El segundo corte, 2 de 4. El tercer corte, 3 de 4. Si yo divido 1 entre 4, 0,25.
2 de 4, 0.50 y 3 de 4, 0.75. En porcentaje sería el 25, el 50 y el 75. Comentando, y ojo, el baguette estaría ordenado. Valor mínimo hacia el lado izquierdo, valor máximo hacia el lado derecho. Todo está ordenado. Eso es la característica. Comentamos hace un momento que la mediana es una medida de centralización que primero te dice que ordenen los datos. Una vez que están ordenados los datos, ahora sí ubicas el punto central y eso sería la mediana. La mediana es el 50% de los datos debidamente ordenados. Regresando al tema de los cuartiles, entonces si es el 50% de los datos, conclusión, la mediana es el cuartil 2. Ahora, estamos comentando que el percentil son 100 partes. Y si yo quiero 100 partes equitativas, hago 99 cortes. Si yo quiero 100 partes, hago 99 cortes. Si yo quería 4 partes, hago 3 cortes, es decir, n-1. Entonces, estoy mencionando que si la mediana a nivel de cuartiles es el cuartil 2, el percentil a nivel de mediana, ¿cuál sería? Sería, por lógica, el percentil 50, porque hay percentil 1, percentil 2, percentil 3 consecutivamente, y el último percentil sería el percentil 99. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Hola? ¿Hola, chicos? ¿Me dejo entender ahora Sí, sí? profesor. Todo ¿Sí? correcto. Ujú. Ok. Ok. Listo. Bien. Entonces, ahora vamos a trasladar esto a lo que es la base de datos. Bien. Por cierto, ¿todos tienen ya abierto el archivo que he compartido por la zona de chat? ¿Sí? ¿Todos tienen el archivo que he compartido por la zona de chat? Sí, modelo base de datos viernes. Así es. Así es. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Puntualmente, sabemos que, por ejemplo, edad es una variable cuantitativa. Y ojo, las medidas que hemos visto, promedio, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. ¿Sí? Hemos visto también, bueno, ahorita estamos viendo cuartiles y percentiles, ¿ok? Son medidas, lógicamente, para variables cuant. Vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos toda la columna B, control C, abrimos una hojita en blanco y decimos control 1. ¿Ya? En pocas palabras, la edad solamente, ¿ya? La edad solamente la trasladamos a una nueva hojita, acá. Por eso en la columna C, donde quieras, C, B, donde tú quieras, ¿ya? ¿Todos hasta acá, por favor? ¿Sí? ¿Todos hasta acá, por favor? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Entonces, lógicamente, tenemos un total de 317 edades. Ahí está. 317 edades. ¿Sí? De eso somos conscientes, ¿cierto? Esto es la misma data de la semana pasada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Listo, perfecto. Bien. Entonces, a ver, vamos a hacer un recuento. ¿Ya? Vamos a colocar acá mediana para recordar un poco. Mi pregunta es, ¿esta información que están viendo acá de edades son datos agrupados o no agrupados? No agrupados. No agrupados. No agrupados. Perfecto, no agrupados. Entonces, primero vamos a calcular para datos no agrupados. Esta sería la forma, ¿ok? Bien. Entonces, la fórmula, por ejemplo, para datos no agrupados en la mediana es igual mediana. ¿Sí? Decía igual mediana, selecciono todo y ya está. Resultado, 20. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de las edades se encuentra, ¿cuál es la palabra mágica para interpretar la mediana? ¿Recuerda?
El 50% de las edades se encuentra, ¿qué más? A ver, ¿alguien recuerda? A ver, voy a colocar acá. El 50% de las edades, ¿qué más? A ver, revisen sus apuntes. ¿Qué más? ¿Qué representa 20? A ver. El 50% de las edades. Nadie. A ver, alguien que se anime. El 50% de las edades. ¿Qué pasa? ¿Nadie? A ver. Profesor, ¿podría repetir ese punto, por favor? Sí. Hemos obtenido el valor de la mediana 20. ¿Qué representa? ¿Cómo interpretamos la mediana? El 50% de las edades se encuentra encima o debajo de los 20 años. Ajá. El 50% de las edades de los clientes Se encuentra por de la encima o entidad debajo financiera, de... de la entidad financiera, se encuentran por debajo y sobre 20 años. ¿Tu nombre, hija? Melissa Rumaldo. Elisa Romano. Ok, hija, para tenerte en cuenta. Muy bien, entonces, esa sería la interpretación. Y ya lo hemos visto en sesiones anteriores. ¿Ok? Ahí está. Bien, ahí está. Ahora, fíjense. Profesor, pero ¿cómo sabe que es 20? Eso lo ha hecho Excel, ¿no? Escrito mediana, selecciona todo y ya está. Si tú ordenas, ¿cómo ordenamos? Nos ubicamos en el encabezado de edad, aplicamos AZ, y ahí está. El primer valor 12, el último 70. ¿Está ordenado? Sí, sí está ordenado, ¿no? Entonces, decimos 317 son los datos. Entre 2, para ver la mitad, 158.5. Entonces, el valor 158 sería más o menos 20. Entonces, a ver, yo selecciono 158, ¿no? Mucho. 100, acá está. Entonces, miren, hasta acá es 158. Hasta acá. 158. 59, 60, 61, 62, 60, y así. Pero mira, si tú te ubicas acá, todos son ya 20. Entonces, en conclusión, es correcto que la mediana sea 20. ¿Sí? Esa es la demostración que efectivamente es 20 el valor. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular en este caso. ¿Se entendió la demostración o no? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, bien. Entonces, ahora vamos a calcular las medidas de localización. ¿Sí? Las medidas de localización. ¿Ya? Esto para que se vea ordenado. Lo coloco así. Ahí está, mejor así. Edad, hemos calculado acá la mediana. Ese es su valor. Y ahora vamos a calcular las medidas de localización. ¿Sí? Primero vamos a calcular los cuartiles. ¿Ya? Vamos a colocar mejor los cuartiles más o menos a esta altura. Ahí está, cuartiles. Bien, entonces, ¿cuántos cuartiles son? De acuerdo, en este caso, la ejemplificación del pan baguette son 3 cuartiles, ¿no? 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Bien. Entonces digo acá, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esto primero lo vamos a ver a nivel de datos no agrupados, ¿no? Entonces, la función de Excel para calcular el cuartil 1 es igual cuartil.exe. ¿Ya? Esa es la función, esa es la fórmula de Excel. Igual cuartil.exe.
Ahí está. Cuartil.exe. Sí, por favor, tomen nota. Cuartil.exe. Así tal cual. ¿Todos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Bien. Entonces, Profesor, me pide ahí. Sí. Profesor, Sí, ¿podría, sí. no escuché esta parte, el cuartil, ¿qué es lo que resuelve? ¿Qué es lo que saca con eso? Hijo, eso yo lo he explicado al inicio de clase. ¿Ah? Lo que me está haciendo recordar bien, ahorita Los estoy en la calle, parece que no lo puede prestar atención. Hijo, ya eso escapa de mí, pero vuelvo a repetir, ¿ya? Vuelvo a repetir. Los cuartiles ubican de forma ordenada las porciones en 4 partes iguales. Estuve explicando a inicio de clase mediante el ejemplo del pan baguette. Si yo quiero 4 partes, 4 solamente de este pan baguette, yo hago 3 cortes. Corte 1, corte 2 y corte 3. Como es equitativo, está ordenado, el primer corte representa 1 de 4. ¿Cuánto es 1 entre 4? 0.25 trasladado a porcentajes, 25%. Si hago el segundo corte, esto representa el cuartil 2. 2 de 4. 2 entre 4, 0.5. Trasladado a porcentaje, 50%. Es decir, ahí está la mitad. Ah, y el tercer corte es 3 de 4. 3 entre 4, 0.75. Porcentualmente, 75%. Conclusión. Los cuartiles dividen en 4 partes. Acá está, primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. En 4 partes iguales el pan baguette. ¿Cuántos cortes se hizo? Se hizo 3 cortes. Corte 1, cuartil 1, corte 2, cuartil 2 y corte 3, cuartil 3. Bien. Entonces, regresando acá, habíamos calculado la mediana. Nuevamente, si están atentos todos, la mediana, ¿qué cuartil sería? La mediana. Cuartil 2. El cuartil El 2. cuartil 5. 2, porque es el 50%. Listo. Entonces, la fórmula de Excel para calcular el cuartil 1 es la siguiente. Igual cuartil.exe, paréntesis. Selecciono todos los datos. Listo, seleccioné todos los datos. Ya está. Ahí está. ¿Ok? Listo. Una vez que he seleccionado todos los datos, punto y coma. ¿Sí? Punto y coma. ¿Todos hasta acá, por favor? ¿Sí? Hola. ¿Todos hasta acá? Y profesor, la Sí, escucho. profesor. Le Listo. escuchamos. Entonces, dice acá, señor, ¿usted quiere primer cuartil, segundo cuartil o tercer cuartil? Es más, Excel te dice, el segundo es el valor de la mediana. Mira, ya sabe Excel, para que veas qué tan preparado está Excel. Ya no te dice segundo cuartil, sino te dice valor de la mediana, porque ya sabe que el cuartil 2 es la mediana. Entonces, como se está pidiendo el cuartil 1, dices 1. Nada más. Enter. 18. Sin hacer ningún cálculo. Fíjate, ¿ah? Sin hacer ningún cálculo. Por lógica, ¿cuánto obtendría en el cuartil 2? 20. 20. Sin hacer ningún cálculo. Ojo, ¿ah? Sin hacer ningún cálculo. Entonces, vamos a corroborar. Digo igual, cuartil.ex, ¿no? Selecciono todos los datos y digo punto y coma 2. Ahí está. Ya está, 20. ¿Sí? 20. Ahí está. ¿Sí? 20. ¿Sí? 20. A ver, ¿me ayudan? ¿Cuánto salía el cuartil 3? 23. 23. Sí. A ver, vamos a corroborar. Hicimos igual.
cuartil.x punto 3, punto y coma 3, perdón. Y ahí está. 23. 23, ¿cierto? Ahora, los cálculos los hace Excel. Lo que viene a continuación es la interpretación. ¿Ya? Un momentito, voy a copiar acá la interpretación. Especial, comentarios. Ya está. Entonces, la interpretación para el cuartil 2 es la misma que la mediana. La misma. ¿Ok? Lo que sí cambia, ¿sí? Lo que sí cambia, ¿ya? Lo que sí cambia en este caso es la de los cuartiles 1 y 3. Se supone, ¿no? Se supone que el cuartil 2 es el 50%, que está por encima y por debajo. Es el punto de equilibrio. Es el punto de gravedad. ¿Ok? Ahí está. Entonces, 23, el valor 23 o la edad 23 está por encima o por debajo de 20. Por encima. Por Por encima, encima. profesor. Por encima. Y 18 Por debajo. Por por debajo. debajo, ¿no? Entonces, mira, bajo esa concepción vamos a iniciar. Entonces decimos, el 25%. ¿Ya sabemos por qué es el 25% o por qué inicio con el 25%? Porque es el primer cuartil. Exacto. El 25% de las edades de los clientes de la entidad financiera, coma, se encuentra por debajo de 18 años. Ahí está. Se encuentra por debajo de 18 años. Ahí está. ¿Sí? Se encuentra por debajo de 18 años. Entonces, bajo la misma lógica, similar, ojo, similar, no es que sea igual, similar, diría acá, sería acá el 75%, perdón, el 75% de las edades de los clientes de la entidad financiera, ¿es correcto decir se encuentra por debajo? Por encima. Exacto. Por encima. ¿De cuánto? De 23 años. Y esa sería la forma. 25% de las edades de los clientes de la entidad financiera se encuentran por debajo de 18 años. El 50% por debajo y sobre 20. Y el 75% por encima. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de conocer. Y recuerda, mientras vas tomando nota, recuerda que los cuartiles, ¿ya? Los cuartiles representan medidas debidamente ordenadas. Debidamente ordenadas. Prima el orden. Entonces, ubica de forma acumulativa las porciones de los datos que tenga, en este caso, la información. ¿Te acuerdas más rápido del pan baguette? Ese es el mejor ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿nos vamos entendiendo hasta acá, jóvenes? Profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profesor, una consulta. Ya sé Sí. que suena redundante, pero mi pregunta es por el cuartil 4, que en su totalidad vendría a ser el 100%. Ya. También nos tomaría como, no sé, como una pregunta de examen. A ver, el cuartil 4 no existe. El cuartil 4 no existe. Recuerda que... ¿Hola? En clase, cuando estaba en segundo ciclo y estaba revisando mi cuaderno, por eso le pregunto, ¿no? Ya. El profesor nos mencionó también el cuartil 4. Y recuerdo 4. que nos dijo, sí, nos dijo, es el 100%, ¿no? Vendría a ser tu, si, por ejemplo, ¿no? Si tu 100% es 20, entonces vendría a ser ese tu cuartil 4. Nos dijo, puede ser como dato, más no que haya fórmula o algo, ¿no? Porque en sí es
representa el 100%. Claro. Mencionaste una palabra importante al inicio, redundancia, o yo lo llamaría tácito, ¿no? Yo lo llamaría tácito. El cuartil 4 estaría acá al final, y es más, existiría un cuartil 0, ¿cierto o no? Sí, Existiría sí, un cuartil también 0. está el cuartil 0, ajá. Pero en este caso, siempre se guía por los cortes. Acordémonos siempre del pan baguette, los cortes. Corte 1, si hago un corte, solamente tengo 1 de 4. Si hago 2 cortes, 2 de 4, y si hago 3 cortes, 3 de 4. Entonces, ya están los cortes. Primer corte, segundo corte, tercer corte. Ya tengo acá 1, 2, 3, 4 partes. Y en este caso, siempre se maneja la información sobre el 25%, sobre el 50% y sobre el 75%. 25, 50 y 75. Por lógica, el 100% sería en este caso 70. ¿No? Por lógica sería en este caso 70, ¿no? Pero sería en este caso, el 100%, ¿no? El 100%, ¿no? Tiene en este caso edades, el extremo sería entre 0 a 70. ¿No? Pero en este caso no sería, vamos a decir, no sería útil, o en este caso, no sería enriquecedor. Ese sería el término. Entonces, repito, siempre hay que guiarnos de los cortes que se hagan, ¿no? De forma similar, matemáticamente, porque así desde el punto de vista matemático, existiría un percentil 100 y un percentil 0. Pero eso definitivamente no ayuda mucho. Técnicamente, ojo, técnicamente los cuartiles son 3, los percentiles son 99. Es más, existen deciles. Si son deciles, es de 10. Y si yo digo, si quiero que el pan baguette tenga 10 piezas o 10 partecitas, ¿cuántos cortes hago al pan baguette para 10 partes? 9. 9. Entonces, 9. los deciles son 9, los cuartiles son 3, los percentiles son 99. Y por cierto, ya que hemos mencionado los deciles, ¿qué decil sería la mediana? Por lógica. 5. El decil 5. ¿Ok? Sería el decil 5. Y nuevamente, por el aspecto interpretativo, recuerda siempre, si hablamos de 50%, es la mediana y son medidas ordenadas. Y siempre acuérdate de la frase por encima y por debajo. Si ya es algo menor al 50%, que puede ser en este caso 25%, a nivel cuartil sería por debajo. Y si fuera en este caso superior al 50%, por ejemplo el 75%, sería por encima. ¿Ok? Por encima. Bien. Entonces, bajo esa lógica, vamos a calcular a nivel de datos, ojo, de datos no ordenados, algunos percentiles. Decimos percentil. Hijo, en este caso quedó claro el tema de la existencia del cuartil 4, cuartil 0, percentil 100, percentil 0. Sí, profesor. Más que todo mi tema era como pregunta por si lo tomábamos como dato. Nada más eso. Claro, claro. Comercial, vamos a enfocar desde el punto de vista empleable, utilizable, comerciable. Se maneja 3. 3 cuartiles, 99 percentiles, 9 deciles. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias. Entonces, vamos a trabajar, profesor, entonces vamos a calcular los 99 percentiles. No, vamos a calcular en este caso, ya que hemos visto acá 3, ahí está. Vamos a calcular el percentil 25 para corroborar, percentil 50 y percentil, en este caso, 75. ¿Ok? Entonces, fíjate, por lógica, ¿el percentil 25 sería igual al cuartil 1 o no? ¿Qué dices tú? ¿Obtendría lo mismo o no?
Sí. Sí. Entonces, simplemente digo igual. Percentil.x. Ya, percentil.x. Selecciono la información. ¿Está? Selecciono la información. Digo punto y coma. Ahí está. Y acá nos detenemos un ratito. Presta atención. En el percentil para la fórmula de Excel, te dice, señor, ¿qué percentil desea? ¿Cuántos percentiles son? 99. Hola. 99. En este caso, Excel, el valor K, que estamos viendo ahí, el valor K, se da entre 0 y 1. Admite valores entre... En pocas palabras, admite valores decimales. Si quiero el percentil 25, ¿qué decimal sería? 0.25. Ahí está. 0.25. Y ahí está 18. ¿Sí? Si deseo, por ejemplo, el percentil 30. Si hubiese pedido, lógicamente, ¿no? Si hubiese pedido el percentil 30, ¿cuánto colocaría en decimales? 0.330. 0.3. Si pidiera percentil 45. 0.45. Exacto. ¿Ok? Ya está bastante claro, ¿no? Está bastante claro. Entonces, 18 supone para el percentil 50, digo percentil.x, está, selecciono punto y coma 0.5, ahí está, perdón, 0.5, a ver. ¿Sí? Percentil, acá le voy a colocar un valor negativo, disculpe. Ahí está. 20. Y finalmente, el percentil 75, percentil.exe, 0.75. Ahí está. Los mismos valores. Entonces, acá, las interpretaciones serían las mismas. Ahí está. El 25% de las edades de los clientes de la entidad financiera se encuentran por debajo de 18 años. El 50% de las edades de los clientes de la entidad financiera se encuentran por debajo y sobre 20. Y el 75% de edades de los clientes de la entidad financiera se encuentran por encima de 23 años. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Entonces, estas medidas que hemos visto, definitivamente, repito, definitivamente, son para datos no agrupados. ¿Sí? Son para datos no agrupados. Un momento. Ahí está. Medidas de localización, cuartiles y percentiles. Bien, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora va a ser, en este caso, para cálculos para cuando la información está agrupada. Esa es la fórmula, ¿no? La fórmula en este caso manual, no agrupada, ¿no? Pero en este caso lo vamos a manejar con Excel. Ahí está. Pero ahora, cuando nosotros necesitemos para datos agrupados, es decir, en intervalos o entiéndase en rangos, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula. Si ustedes se fijan, vendría a ser, ojo, vendría a ser en este caso, ya, vendría a ser la fórmula, ¿sí? La fórmula de la mediana. ¿Se acuerdan de la fórmula de la mediana o no? Sí, a ver, vamos en este caso, vamos a plasmar. Entonces, de forma que vamos recordando, vamos a hacer una tabla dinámica, ¿ya? Generamos, por favor, una tabla dinámica. Ya sabemos cómo generar una tabla dinámica, ¿sí? Trabajamos con edad, hemos trabajado con edad, agrupamos la edad. Recuerda, en este caso, mostrarlo en recuento. Acá lo agrupas,
Clic derecho, agrupar. Aceptas. Ahí está. Bien. Entonces, para seguir la secuencia, esto lo voy a colocar donde estamos trabajando. Voy a colocarlo, en este caso, acá. A esta altura. Ahí está. Entonces digo acá, edad. Acá sería, en este caso, FI minúscula. Voy a necesitar FI mayúscula. ¿Sí? Acá digo total. ¿Sí? Acá diría total. Bien. Sí, estoy bien. Sí. A ver. Sí, sí, es correcto. Entonces, centro acá. Recuerden en este caso su tablita en normativa APA, como hemos trabajado la semana pasada. Ahí está. Bien, entonces, para calcular la frecuencia, en este caso acumulada, la regla del zigzag, ¿no? 1,93, ¿cierto? Y sumo en zigzag. 193 a 112. ¿Cuánto debe dar el último valor? Acá, el último valor. ¿Cuánto debería de dar? 317. 317. Ahí está. Listo. Ya está. Entonces, eso sería datos agrupados. Edad en datos agrupados. Es decir, todo esto no agrupado. Todo esto agrupado. 317. Ahí está. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar en este caso la forma. ¿Ok? Vamos a aplicar la forma. Vamos a ver. Para que se entienda. Acá faltaría la letra K. KE. Un momentito. Vamos a colocar eso acá. KE. No son las mascarillas, por si acaso, ¿no? KN. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esta fórmula la voy a llevar acá. Ahí está. Entonces, voy a calcular, ¿sí? Voy a calcular en este caso, esto lo voy a colocar acá, ¿no? Acá. Entonces, voy a calcular los cuartiles también, ¿sí? Voy a calcular los cuartiles. Esto lo voy a colocar un poquito más abajo, para que sea un poco más ordenado. Entonces, voy a colocar acá los cuartiles. ¿Bien? Entonces digo, cuartil. Voy a calcular en este caso cuartil igual, cuartil 1, 2 y 3. Ya, voy a colocarlo acá. Cuartil 1, 2 y 3. ¿No? Ahí está. Ahí está. Por ahí. Entonces, vamos a calcular en este caso el cuartil. Ahí está. Bien. Entonces, calculamos el cuartil en base a la fórmula. ¿Sí? Bien. Si quiero el cuartil 1, primero tengo que calcular, voy a colocarlo acá. Voy a colocar acá peso, ¿sí? Peso cuartil. Recuerden que en este caso, para la mediana, nosotros aplicamos el peso mediano. En este caso vamos a calcular el peso cuartil. Si yo quiero en este caso el primer cuartil, digo K por N entre 4. Profesor, ¿por qué entre 4? Porque recuerda que el cuartil tiene 4 partes. Entonces, K vendría a ser 1, ¿no? K vendría a ser 1, ¿ok? Entonces digo 1. ¿Cuánto es N? ¿Cuánto es N? 317. 317. Entonces diría 1 por 317 dividido entre 4. Eso sería el peso mediano, ¿cierto? Entonces, yo diría acá,
317 entre 4. Sería 79.25. ¿No? 79.25. ¿Ok? Yo te pregunto acá. ¿Dónde estaría 79.25 en los acumulados? ¿Dónde estaría? En la última opción, profe. ¿Cuál es la última opción? Indica. 2, donde dice 62 y 71. ¿Eso sería? ¿Segura? Repito, ¿dónde estaría 79.25? Acuérdense que siempre es en el acumulado. Si es en el acumulado, está en la primera fila. En el primer. 1, 2 y 3. Es simple. Estaría acá. Entonces, todo esto sería el peso cuartílico 1. Todo esto sería el peso cuartílico 1. ¿Ok? Entonces, simplemente me quedaría reemplazar. ¿Qué diría? Igual. ¿Sí? Diría límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior? 12. ¿Saben por qué 12? Sí, ¿verdad? 12, ¿verdad? Límite inferior sería 12. Y el superior sería 21. Límite inferior, 2. Esto más. Esto más. La división, o en este caso, la operación del numerador. K por n entre 4. ¿Sé cuánto es K por n entre 4? ¿Cuánto es? K por n entre 4. 79.25. 79.25. Exacto. Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la frecuencia acumulada anterior? 315. 315. ¿De dónde salió 315? A ver. ¿Por qué sería 315? A ver. Frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la fila? ¿Cuánto? Eso sería 192. 192. ¿Dónde está el 192 que no lo veo? 193, profesor. La fórmula indica que vendría a ser la frecuencia menos 1, ¿no? Menos 1. Sería 193 No menos es, 1. hijo, es frecuencia, se lee frecuencia anterior. La actual es Perdón. FI. La anterior Ajá. es FI menos 1. ¿Cuánto sería entonces? Claro, Anterior 193 menos 1. ¿Cuánto? 192. ¿Dónde Claro, está el pues. 192 que no lo veo? Es la resta. La resta. Profesor, no es A 0 ver. porque no hay. 0. Así de práctico y simple. Menos 0. Profesor, ¿por qué 0? ¿Por qué no está? Acá arriba no hay nada. No hay nada. Y si no hay nada, 0. ¿Ok? Profesor, una ¿Estamos de acuerdo en consulta. eso? Sí, sí. Una consulta. Solo que quizás para aclarar la interpretación de f sub i menos 1. Ajá. Según entiendo, lo que usted ha explicado significa es la frecuencia acumulada anterior, no menos. Por ejemplo, si estuviéramos analizando la frecuencia acumulada 305, por ejemplo, la anterior a esa sería 193 y no Correcto. 305 menos 1. Solo para Correcto. Así es. ¿Sí? Bien. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre la frecuencia absoluta actual. Frecuencia absoluta actual. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta actual? ¿Cuánto es? 193. Correcto, 193. Y todo esto multiplica la amplitud. ¿Cuánto sería la amplitud de intervalo? 9. 9. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, esto lo aplico acá. Digo igual 12 más, paréntesis, 79.25 menos 0 entre 193. Esto multiplica a 9. Resultado, 15.69. 15.69. Si redondeo sería 16, ¿no? Si redondeo sería 16, pero en este caso es 15.7. ¿Es igual al cuartil 1 de datos no agrupados o no? No. No es igual. Pero más o menos como que va por ahí o no.
Es decir, no se pasa del 18 tampoco, ¿no? No es más que 18. A eso me refiero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, si yo quiero el cuartil 2, simplemente diría, ¿no? Esto lo vamos a colocar arribita. Si yo quiero el cuartil, perdón, el peso cuartil 2, ¿qué diría? Diría 2 por 317 que divide a 4. ¿No? Entonces, profesor, aplico simplificación. Mitad 1, mitad 2. Sí, es correcto. ¿No? Entonces digo 317 entre 4. Entre 2, perdón. Entre 2. ¿Sí? 158. ¿Dónde estaría 158? A ver, ¿dónde estaría 158? Igual en el primero. Igual en el primero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ello o no? Sí, profesor. ¿Sí? Listo. Entonces estaría acá. Casualmente, la misma operación, lo único que cambiaría, lógicamente, es el resultado. Entonces, eso sería entre 158.5. Resultado, bueno, sería lo mismo acá, pero cambio el 158. 158.5. 19.39. ¿Se pasó o está cerca al cuartil 2 y percentil 50 del dato no ordenado? Está cerca. Está por ahí, profe. Está por ahí, exacto. Está por ahí. Exacto. Finalmente, hacemos para el cuartil 3, ¿no? La misma operación. Lo único que cambiaría acá, 3. Listo. Entonces acá diría 317 por 3 entre 4. 237. ¿Dónde estaría 237? Sí, En la segunda fila. En la segunda, 237. Correcto. Así Estaría es. acá. ¿Sí? Estaría acá. Es totalmente cierto. Estaría acá. Profesor, pero 193. No, ya no. 237. 237 es más que 193, entonces le toca acá. ¿Sí? Le tocaría ahí. ¿Ok? Entonces, hago la operación. Ya no sería 12, sino sería ahora 22. Digo 22, ¿no? 22, el resultado fue 237.75. 237.75. ¿Sería menos 0? ¿Menos cuánto? ¿Menos cuánto sería, chicos? 193. Exacto, 193. ¿Y la amplitud se mantiene o no? Claro. Claro, sí. Se mantiene. Sí, se mantiene. Listo. Resultado. Bueno, acá sí cambiaría. Diría 22 más, hago un paréntesis acá, digo 237.5 menos 19. Todo esto que divide, perdón, todo esto que divide a 193, ¿sí? 190, no, sería, a ver, 112 ahora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya no sería entre 193, ahora sería 112. Cuidado con eso. 112, porque es la frecuencia absoluta actual. Y la frecuencia absoluta actual es 102. ¿Sí? Es 102. Se acerca, en este caso, a ver, estoy bien, cuartil 323. A ver, es imposible que salga 39. 22 es correcto. El resultado 237.75 menos 193 dividido entre 112 por 9. A ver. 20. Voy a colocarlo mejor. Un momento, así. 22 más 200. Ah, mírenme. Es 193. Ahí.
Erré yo. No es 19, sino 193. Resultado 25.58. Pregunta 25.58. Sí. Pregunta, ¿se acerca o pasó un poco del 23? Se pasó, profe. Se pasó. Sí. Pero ¿cuál Se es la pasó. diferencia del 25.58 y el 23? ¿Cuál es la diferencia? Unos datos agrupados y no Exacto, exacto. Si tú te fijas acá, mira, ¿saben por qué decía es imposible que salga eso? Hace un momento cuando me equivoqué. Mira, cuartil 1 y cuartil 2 es la misma fila. ¿Cierto o no? Cuartil 1 y cuartil 2 es la misma fila. ¿Estoy en lo cierto? Cuartil 1 y cuartil 2, lo que hemos hecho hace un ratito. ¿Sí? Entonces, cuartil 1, si es que acá hubiese obtenido, por ejemplo, hubiese obtenido 22, ¿es coherente decir que salga 22 sabiendo que se encuentra entre 12 y 21? Esos son los topes. 12, límite inferior, 21, límite superior. Si obtengo un cuartil, o si obtengo el resultado 22, algo he hecho mal. Si en el cuartil 2 obtuve 19.39, si hubiese obtenido 22, cuidado, algo has hecho mal. De igual manera acá, cuartil 3, peso de cuartil 3, límite inferior 22, límite superior 31. Si obtuviste, por ejemplo, 33, resultado 33, ¿es correcto o no? ¿Hubiese sido correcto? No, porque se No. pasa. Se pasa, exactamente. Y recuerda que acá estás trabajando datos agrupados, ¿sí? Datos agrupados, ¿ok? ¿Se ha entendido el procedimiento de los cuartiles? Sí, profesor. ¿Sí? Tomen nota en este... Ah, y por cierto, la interpretación en este caso sería similar a lo que hemos hecho en el cuartil 1, 2 y 3. Lo único que cambiaría solamente serían los resultados. Voy a colocarlo acá. Modo especial, comentario, ya está, ¿no? Lo único que cambiaría acá sería el 25% de las edades de los clientes se encuentran por debajo de ¿cuánto? De 15.70, 15.7 años, ¿no? Acá por debajo y por encima, ¿de cuánto? De 19.39. Ahí está. Y acá sería por encima de 25.58. ¿Sí? Y la operación es la misma, ¿sí? La operación es la misma, ¿ok? Tomen nota, por favor. Sí, tomen nota, por favor. Mientras van tomando nota, ¿se va entendiendo lo explicado, chicos? Sí, profesor, hasta el momento sí. Ok, perfecto. Profesor, disculpe. Sí. ¿Podría poner la fórmula del cuartil 3? Lo que pasa es que no me sale 25.58. 25.50. Ah, cuartil 3 acá. Sí. La fórmula que está acá, hijo, ve. 237 menos 193 entre 112 por 9. Tal cual está. Ahí está, ve. Es por eso que acá hago sin ejecutar y acá ejecutado. Es lo mismo. Ten cuidado con los paréntesis. Eso es lo que yo te recomiendo. Pero voy a colocar acá. Ten cuidado con los paréntesis. Ahí está. Ahí es doble paréntesis. Esa es la razón quizá, que no te sale igual. Ten cuidado con los paréntesis. En Excel se tiene que respetarse sí o sí los paréntesis. Profesor, usted ha colocado 237.5 y es 75, ¿no? 237.75. Ok, hija. Gracias Pero por es la pequeña la observación. diferencia, sí. Claro, pero ojo, cifras, resultados son resultados. Entonces sería 25.60. Gracias, hija, por la observación. ¿Tu nombre? Melissa Rumaldo. Elisa. Ah, Elisa, y estás 100% atenta. Gracias, hija. Bien, entonces,
Bajo la misma lógica, y ustedes dirán, profesor, entonces la fórmula, en este caso de los percentiles, ¿irá por ahí? Vamos a ver. Ahí está. Entonces, vamos a colocar acá los percentiles. Ahí está. Bien. Entonces, los percentiles, ¿ya? Serían casi la misma figura. Lo único que cambia, lógicamente, es la letra P. ¿Sí? Entonces, acá. Perdón, acá está. Entonces, lo único que cambia en este caso es la letra. La única diferencia es, mientras que acá es entre 4, acá es entre 100. Acá son 4 partes, acá son 100 partes. Pero ¿cuántos cuartiles son? Son 3 cuartiles. ¿Y acá cuántos percentiles son, chicos? ¿Cuántos cortes en el percentil hay? 99. 99. ¿No? Son 99. Entonces, vamos a calcular, porque es recontra práctico, vamos a calcular los percentiles. ¿Ok? Entonces, primero vamos a calcular los pesos percentiles. Si hay peso cuartil, también hay peso percentil. Entonces, más o menos esta altura. Entonces digo peso percentil. Peso percentil. Entonces es KN entre 100. Ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir la misma secuencia, ¿sí? Digo percentil 25, entonces sería 25 por 317 entre 100. Esa sería la secuencia. ¿Sí? Esa sería la secuencia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en ello? Percentil 25, KN, vamos a calcular el peso percentil. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Un ratito. Listo. Entonces, la operación sería 25 por 317 entre 100. Resultado, 79.25. Yo te pregunto, ¿es lo mismo que acá o no? ¿Tú qué dices? Es lo mismo, ¿no? Sí, profe. Sí, es lo mismo. Entonces, por lógica, el resultado sería el mismo, ¿no? ¿Tú qué dices? A ver. ¿Tú qué dices? ¿Sería el mismo o no? Sí, profesor. Sí, sería el mismo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo único que cambia? En las fórmulas, lógicamente. ¿Qué es lo único que cambia en las fórmulas? ¿El 100 por el 40? El 100, exacto. En uno, ¿y por qué es 100? Porque es percentil. ¿Y por qué es 4? Porque es cuarto. Conclusión. ¿Sí? Conclusión, en este caso, sería resultado, los mismos que están acá. ¿Sí? Los mismos que están ahí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? Hola, hola. Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? La pregunta, ¿se va entendiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. A ver, para reforzar nuevamente. ¿Sí? Para reforzar nuevamente. Escuchen muy bien. El cuartil o los cuartiles, ¿ya? Los cuartiles son medidas, ¿ya? Son medidas. Los cuartiles son medidas que organizan en 4 partes de forma ordenada todo un conjunto de datos. Recuerden siempre esto, el pan baguette. Si yo tengo un pan baguette, el pan baguette en este caso sería la data, los datos. Pero los datos así al azar o ordenados.
Ordenados, profesor. Ordenados, ¿no? Ordenados. Entonces, metafóricamente sería un pan baguette ordenado. Entonces, si yo quiero 4 partes de ese pan baguette, hago 3 cortes. Corte 1, corte 2 y corte 3. Haciendo esos 3 cortes geométricos, tendría las 4 partes. El primer corte tendría una pieza de 4. El segundo corte, 2 piezas de 4. El tercer corte, 3 piezas de 4. ¿No? Entonces, representa el 25, 50 y 75%. Respectivamente y equitativamente. De forma similar es el percentil. ¿Ok? De forma similar es el percentil. El percentil tiene 100 partes. 100. ¿Cuántos cortes haría para obtener 100 partes? 99. 99. Desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Y como son datos ordenados, esto se asocia directamente con la mediana. Profesor, ¿por qué con la mediana? ¿O por qué era con la mediana? Porque la mediana es una medida de tendencia central, la cual representa el 50% de los datos debidamente ordenados. ¿Sí? Profesor, saliendo un poco del tema, yo le pregunto, ¿en qué parte de nuestra vida cotidiana podemos ver los cuartiles y los percentiles? ¿No? Por ejemplo, los que son acá padres de familia o madres de familia, ¿no? Tienen en este caso sus hijitos o quizás por ahí su hermanito, su apoderado, su sobrinito. Por ejemplo, en los controles pediátricos, de pediatría de los niños, desde que van naciendo hasta más o menos 10, 8 años en los controles, los van tallando, ¿cierto? Los tallan y los pesan. ¿Es cierto eso o no? ¿Hola? Sí, ¿Escuchan? profe. Entonces, por ejemplo, en cada control siempre seguía de una tabla percentílica, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, si está con 30 kilitos, en este caso el niño o la niña, mira, se encuentra en el percentil 30. Entonces, si está en el percentil 30, quiere decir que de 10 niños, ¿no? De 10 niños, en este caso, 3 tienen pesos mayores que en este caso que 30, y 7 de ellos tendrían menores que ellos. Entonces, en el tema nutricional, por ejemplo, los percentiles se utilizan muchísimo, ¿no? De igual manera, por ejemplo, en las acciones, ¿no? En las acciones, por ejemplo, en la bolsa de valores, se utilizan también los aspectos percentílicos. Usualmente o comercialmente se habla más de percentiles que de cuartiles, ¿no? Algunos utilizan valores cuartílicos, pero mayormente en este caso, mayormente o comercialmente se utilizan más los percentiles, ¿no? Entonces, cuando escuchen percentil, es una porción, pero es una porción debidamente ordenada, ¿no? Si dicen, a ver, el 75%, por ejemplo, acá, yo puedo preguntar las edades acá en este salón, ¿no? Pregunto las edades y digo, mira, el 75% de las edades acá en el aula de Administración de Negocios, del curso de Estadística aplicada a la investigación, el 75% de las edades, ¿sí? Se encuentran por encima, ¿sí? Por encima, por ejemplo, de 25 años. Entonces ya se tiene una idea. O si digo, el 50% de las edades acá en el aula se encuentran por debajo y por encima, vamos a decir, de 23 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya me da una idea y un panorama de cómo se están comportando los datos, ¿no? Entonces, regresando a los cálculos, a ver, por ahí hay un micrófono activo, por favor, que se está acoplando. Regresando a los cálculos, netamente hemos visto aspectos, ¿sí? Aspectos de cálculo, medidas de localización para cuartiles y percentiles. Voy a colocar acá datos no agrupados. ¿Ya? Voy a colocar acá datos no agrupados. ¿Ok? Datos no agrupados. Un poquito menos. Ahí. Datos no agrupados. ¿Sí? Datos no agrupados. Ahí está. Datos no agrupados. Y acá hemos visto para datos agrupados.
Nada más. Entonces, esos son datos agrupados. ¿Sí? Datos no agrupados, ese es el procedimiento. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, consulta, duda o inquietud que tengan por su parte, chicos? ¿Preguntas, consultas? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sí? Profesor, ¿Consultas? para datos agrupados, la interpretación nos comentó que era la misma, ¿verdad? Sí, la misma. Agrupados o no agrupados es la misma la interpretación. Ok. Sí. ¿Sí? Listo. Por cierto, antes que se me vaya la idea, ¿sí? A ver, en este caso de forma voluntaria, lógicamente después, bueno, no tomen como tal, así en este caso como un dato que ustedes pueden trabajarlo de forma que practiquen, ¿sí? Van a calcular en este caso percentil 30, van a calcular percentil 60 y van a calcular percentil 85, ¿ya? En este caso, para datos agrupados y no agrupados, ¿ya? Los que deseen, en este caso, participar ofreciéndome esa información, me lo pueden enviar bien a mensajería Teams o caso contrario, me lo envíen en este caso a mi correo electrónico. Los que deseen, no está sujeto a carácter de obligatoriedad, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta o consulta al respecto? ¿Preguntas, consultas al respecto, chicos? ¿Preguntas, consultas? Profesor, con respecto Sí. al tema, está todo claro. Mi consulta era en base al examen que viene. Entré un poquito tarde, así que no le pude escuchar lo que comentó el profesor. No sé si nos puede comentar algo breve sobre eso, por favor. Gracias. Bien, en este caso, el examen es la próxima semana. Se aborda, creo que lo tengo acá abierto. Lo cerré. Acá está. Se aborda en este caso hasta el tema 9. El próximo tema de la próxima clase es medidas de forma, asimetría y kurtosis. Bien, son aspectos de cálculo también. En pocas palabras, el examen sería desde la semana 1 hasta la semana 9. Como referencia de experiencia, como referencia de vivencia, será similar, no igual, similar a la dinámica de la evaluación continua 1. Mencionaba al inicio, con la salvedad de que en este caso voy a ser mucho más explícito en las indicaciones, porque por ahí hubo en este caso un entendimiento bajo cierto enfoque, ¿no? O bajo cierto, en este caso, punto de vista. Voy a ser lo más explícito posible en las solicitudes, en los requerimientos de evaluación tácito, es decir, que es individual, y repito, tendrá la misma dinámica. El tiempo es muy probable que sea no más de 72 horas, ¿ok? No más de 72 horas de espera para que suban la evaluación. Y repito, será de forma individual y la dinámica sería similar a la de la evaluación continua. Aspecto de definición teórico, aspecto de casuística y aspecto de aplicación práctica, ¿sí? Recuerden que es desde la sesión 1 hasta la sesión 9. Eso fue lo que comenté. Caso contrario, pueden volver a revisar lo que he manifestado al inicio de clase, ¿sí? ¿Preguntas, consultas, dudas, inquietudes hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta por su parte? ¿Preguntas, consultas? ¿Todo claro entonces? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, de momento, ojo, lo que he encargado en la zona de chat no es de carácter obligatorio. El que desea me da esa información, percentil 30, 60 y 85, tanto para datos agrupados y no agrupados. ¿De qué información? De lo que hemos trabajado hoy día. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas hasta acá, chicos? ¿Preguntas, consultas? ¿Preguntas, consultas? ¿Ninguna? ¿Todo claro entonces? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? Todo claro, profe. Ninguna, profesor. Profe, disculpe, ¿podría subir el libro de Excel que ha trabajado hoy día? Por favor. En este caso, no puedo compartirles porque sería ahorrar algunos mecanismos que se ha trabajado. La idea es que todos me sigan. Lo que sí corroboraría es que cuando la data sí le he compartido y está acá. Los que han ingresado un poco tarde, la data está acá. Está, en este caso, cargada. Lo que he trabajado, pueden volver a revisar el vídeo para que vayan siguiendo la ruta. Vayan siguiendo la ruta. Por eso que he estado deteniendo en algunos pasos, imaginando, suponiendo que todos están al mismo ritmo, ¿sí?
Quizás para, en este caso, la próxima clase sí ya comparta el desarrollo de lo que se trabaje en la sesión. ¿Sí? Bien, chicos, por mi parte no hay ninguna otra explicación adicional por darles. Por su parte, ¿alguna pregunta o consulta que tenga? ¿Preguntas, consultas? Todo claro, profesor. Muy bien. Profe, buenas noches. Tengo una Muy bien, consulta. chicos. Sí, sí. Profe, no sé si puede enfocar la parte donde dice percentil con datos agrupados. Yo he avanzado, bueno, he estado apuntando y solamente creo que he hecho el peso del percentil. Ahí termina la operación. No, en este caso, la operación es la misma que del cuartil, porque es percentil 25, 50 y 75. Entonces, la operación es la misma que está arriba. Ah, es la misma fórmula. No la misma fórmula, casualmente es la misma operación. Es por eso que, a ver, voy a compartir. Yo mencionaba acá, decía, ¿no? Chicos, esta fórmula es la de los cuartiles. Y esta fórmula es la de los percentiles. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que acá es entre 4 porque son 4. Y acá entre 100 porque son 100. Entonces, acá hemos calculado cuartil 1, que es el 25%, y es la operación. Esa es la operación. Ese es el resultado. Si yo vuelvo a hacer, hemos hecho el peso percentil. KN, 25, entre 100, 79.25. Entonces, percentil 25 es el mismo que el cuartil 1, sí, porque el cuartil 1 representa el 25%. Y el percentil 25, bueno, es el percentil 25. Si tú te fijas, o si se fijan nuevamente, obtuve 79.25, percentil 25. Y cuartil 1, el peso cuartílico 1, 79.25. ¿La misma operación? Claro. Entonces, ¿qué sería? Igual, ese sería el peso percentil 25, límite inferior 12, ¿no? Frecuencia acumulada anterior 0. La misma operación, la misma operación. Es por eso que como sugerencia, o en este caso como incentivo o como invitación voluntaria, he pedido percentil 30, 60 y 85. ¿Sí? Por efectos, en este caso, de similitud, es lo mismo. Repito, la única diferencia es que el cuartil es entre 4, KN entre 4, y el percentil KN entre 100. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Sí, profe, todo claro. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o consulta, chicos? ¿Preguntas, consultas? ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? ¿Sí? ¿Ninguna? Muy bien, entonces, igual, cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en escribir, ¿sí? Y no se olviden, en este caso, de forma voluntaria, percentil 30, 60 y 85, agrupados y no agrupados con la data que hemos trabajado hoy día. Los que deseen. Ojo, los que deseen. Muy bien, chicos, que tengan bonito fin de semana. Estamos en comunicación y, bueno, no estaría de más decirles, aunque es tácito, práctico, ¿sí? Buenas noches. Saludos cordiales. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Listo, profesor. Nos vemos.